empezar. ¿Alguien escribió algo? Perdón, no logré leer. Bueno, vamos a empezar. Somos ya 111. Vamos a ir viendo quiénes se conectan en el transcurso de la clase. Con las disculpas del caso, inicialmente, a mí me acaban de notificar que el plazo para la publicación de las notas, si no estoy mal, creo que era ayer. Yo tuve inconvenientes por los enlaces. Ustedes recuerdan que se nos complicó un poco cuando les envié el contenido del examen, entonces eso complicó. Los de informática de la universidad me ayudaron, pues ya algunos, no sé si algunos de los que están conectados ya recibieron su nota. Sí, licenciada, muchas gracias. Ok, sí, ya les va a ir llegando, porque yo estoy revisando uno por uno, porque hay algunas notas que ya estaban definidas en el formulario, pero otras las tengo que verificar yo. Y conforme voy revisando, voy publicando la nota y se las voy enviando. No se preocupen, es particular, se conectan alrededor de 130, 140, pero en el examen hay 276. O sea, la cantidad difiere bastante. De hecho, hay más de los asignados, creo que tiene que ver con que algunos llenaron 2 evaluaciones. Hay algunas personas que tienen problema porque me parece que enviaron del correo que no es el de la universidad. Yo voy viendo esos caso por caso para ir viendo cómo podemos cargar esa información. Y me parece interesante porque a veces cuando se están conectando a la clase también advierto que el sistema me pide a mí que yo les autorice. Yo les ruego, por favor, que para el trabajo que les voy a enviar y para las evaluaciones que se vayan a hacer, siempre utilicen el correo de la universidad, porque así no nos complicamos. Yo, de hecho, la obligatoriedad en la cátedra está en utilizar la plataforma que nos da la universidad. Así que les rogaré que utilicen ese correo, por favor. Así que vamos a empezar la clase. Yo les puse hoy en el tablero, un rato antes, en el tablero del Classroom, que empezáramos. Yo les había dicho que el material le hacían falta algunas partes. Hay algunas referencias, solo para que ustedes puedan utilizarlas para nutrirse un poquito más. Las referencias que hayan que podrán ser comentarios sobre alguno de los autores en temas de doctrina, no son motivo de cátedra, como les dije, tampoco es una clase de historia. Es básicamente para que ustedes tengan un panorama más completo de lo que vamos trabajando de cada uno de los temas. Hacía falta uno, así que ahí está ya completo. Como pueden ver, yo creo que ya leyeron parte del material, o por lo menos lo revisaron. Para los que lo han leído, qué bien, les va a ayudar mucho. Pero si solo lo revisaron, igual pudieron advertir que el material de esta unidad es largo. Entonces, para no complicarnos tanto con la evaluación y tomando en cuenta que para este parcial tenemos nosotros 40 puntos, van a ser 20 en una evaluación y 20 en el trabajo que les voy a enviar. Así podemos completar la nota. Y también les voy a dar por lo menos una semana para que ustedes puedan ver bien el contenido del documento que les voy a enviar y lo puedan ir llenando. La finalidad de esta actividad / trabajo es que ustedes puedan involucrarse más con el texto de la Constitución, lo puedan revisar, puedan leerlo, y con la lectura de este texto, porque va a ser necesaria la lectura, ustedes puedan ir llenando el contenido de las interrogantes que van a tener. Así que los van a estar recibiendo, yo espero que el lunes. Y les repito, tienen un espacio de tiempo para poder trabajarlo conforme nosotros vamos desarrollando, y espero que podamos terminar la próxima semana esta unidad que es la unidad de teoría constitucional. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Estamos bien. Alguien había enviado levantó la mano, hizo una pregunta, pero no alcancé a leerla, así que si la tienen, me la pueden hacer en el transcurso de la clase. Bueno, en la clase del lunes seguimos desarrollando el tema de la supremacía, imperatividad y legitimidad constitucional
dentro de la unidad de la teoría de la Constitución. Y finalizamos, recuerdo, conversando sobre el control de convencionalidad que rige bueno, que nosotros advertimos, de hecho, en el texto constitucional, en el artículo número 46, y sobre cómo analiza o ve la doctrina y cómo vemos también, a través del desarrollo que se da en Guatemala, de la supremacía constitucional en consonancia con el bloque de constitucionalidad. Conversamos y yo les comentaba que el bloque de constitucionalidad es una figura que desarrolla la doctrina europea, principalmente en Francia, con el Tribunal Constitucional francés. Les conversé también la naturaleza y el porqué de esta corriente doctrinaria sobre el bloque de constitucionalidad y la estructura que tiene la Constitución francesa, que esta no contempla la parte dogmática en donde se desarrollan los derechos fundamentales, y pues ellos hacen este tipo de integración. ¿Cómo lo vemos nosotros extrapolándolo a Guatemala? Pues para los que tienen ahí su constitución y qué es lo que se plantea desde los doctrinarios guatemaltecos en el artículo número 46. Por favor, alguien que lea el artículo 46. Artículo 46. Se lo leo. Alguien, cualquiera, empiecen ahí, por favor. Ok, artículo 46, preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Perfecto. Quisiera que desarrolláramos un poquito de este tema y yo creo que en el desarrollo de la clase y con lo que vamos a ir viendo de los temas, los vamos a ir entendiendo mejor, pero quisiera lanzarlo del principio para que ustedes lo vayan procesando. Primero, la observación inicial. Por mi actividad profesional, yo no puedo externar opinión. Entonces va a ser un poquito complejo no externar opinión, cuando en realidad la dinámica podría ser que lo necesite. Así que les ruego me disculpen si eventualmente, por el tema particular, no lo vaya a hacer. Pero sí quisiera, tomando en cuenta que ustedes están ahorita llevando una cátedra que tiene que ver con acontecer social, con acontecer político, con lo que ocurre ahí en la sociedad y lo que... Yo acepto que muchas personas hagan comentarios sobre circunstancias legales y jurídicas que ocurren en Guatemala, pero ustedes son estudiantes de Derecho. Y en este momento particularmente pues están recibiendo la cátedra de Derecho Constitucional. ¿A qué me refiero? A la iniciativa 5772, que fue aprobada el 8 de marzo, si no estoy mal, ya que se conmemoraba, porque no se celebra el día que se conmemoraba el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, se aprobó el decreto 18-2022. Quiero saber si alguien está en el contexto de lo que estoy hablando, si tienen alguna impresión, percepción o idea de lo que ocurrió en el marco de esta iniciativa de ley que fue aprobada y que ya es un decreto 18-2022. ¿Hay alguien? Licenciada, Sí. yo vi que fue vetada por el presidente, licenciada. No sé si ayer fue. ¿Viste que fue vetada? Ok. No te voy a bajar puntos por lo que acabas de decir. Siempre... Dijo, licenciada, disculpe, que él... Son 15 días que se toma el presidente, ¿no? Es Licenciada, la para va, analizarla. pero no la ha vetado todavía. Vamos a ir por partes. Jorge habló y también Emerson. A ver, Alan, te doy la palabra. Dime. Buenas noches, licenciada. Yo tengo el conocimiento de que el Congreso la aprobó, sin embargo, aún no ha llegado al despacho del presidente y por esa razón todavía no la ha vetado ni sancionado. Ok. Vamos a ver ahora, Eric, dime y procedemos a ir desarrollando este tema. Sí, al igual que Alan, 15 días tiene el presidente después de haber sido aprobada en el legislativo. Y también, ¿qué pienso sobre ella? Pienso que estamos en violación de
convenios y tratados. Mencionábamos el Convenio Interamericano para la Prevención, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Entonces, desde esta perspectiva, Guatemala está incurriendo y se puede decir que es inconstitucional, pero usted me puede decir. Es que eso es lo que quiero que vayamos desarrollando. En principio, por lo que a veces digo, les voy a cansar de estarle repitiendo y repitiendo lo mismo, pero eso se trata esta cátedra. En principio, lo que ustedes están viendo ahí en la presentación, la supremacía, la imperatividad y la legitimidad constitucional. O sea, la Constitución es la norma suprema y en base a ella, pues se desarrolla todo el precepto ordinario, las normas reglamentarias y todos los principios que rigen la administración pública. Les pedí que empezáramos por el artículo 46, por el tema de la preeminencia del derecho internacional en cuanto a materia de derechos humanos. No vamos a entrar a ver en detalle cómo Guatemala adapta y adopta la convencionalidad, en detalle no, pero obviamente esto tiene que ser ratificado por el Congreso de la República. Una cosa muy particular que tienen los sistemas de gobierno y que tienen los estados y que es lo que rige en la parte orgánica de la Constitución es ese juego que existe entre los poderes. Lo que uno primariamente conoce en el tema de la división de poderes es, bueno, son tres, ¿verdad? Está el legislativo, está el ejecutivo y está el judicial. Y el principio de la no interferencia entre poderes, que ese es fundamental, obviamente. El ejecutivo no se puede meter en cómo se ejerce la jurisdicción, los jueces tampoco se pueden meter en cómo, ojo, en cómo se legisla. El legislador tampoco se puede meter en el ejercicio del ejecutivo ni en la jurisdicción, pero hay cierto juego, y también lo vimos desde la primera clase, cierto juego de control político que da la misma Constitución. Y tenemos ese juego de pesos y contrapesos que la misma Constitución en su diseño interorgánico, en el diseño que existe para este balance entre los tres organismos del Estado, nos va permitiendo generar ese control. Vamos a entrar en materia con este ejemplo. Vamos a ver, ¿no? Si estamos hablando de derechos humanos, o sea, que no quisiera que entrar a discutir o a plantear en detalle el contenido del decreto, porque creo que no es materia ahorita y como les repito, tengo cierto problema para hablar sobre el contenido específico de lo que señala este documento. Los que ustedes están viendo en la pantalla los vimos en la clase anterior. ¿Sí, Jamie? Disculpe la interrupción, licenciada. Me expresé mal. Sí será vetada. Pero Okay. todavía no. Pero sí será vetada. Eso es lo que quiero que vayamos viendo de a poquito, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo pretendo básicamente con esto? Que nosotros entendamos, pero teniendo la Constitución en la mano, cómo funciona este juego, ¿sí? Porque si vemos en el texto constitucional el proceso legislativo, tampoco es esta clase para analizar el proceso legislativo. ¿Quién tiene iniciativa de ley? No estamos hablando de la iniciativa para reforma constitucional, sino quién tiene iniciativa de una reforma de ley ordinaria, los mecanismos para que se conozcan estas iniciativas en el Pleno, cómo están integradas las comisiones en el Pleno, qué es la primera lectura, qué es la segunda lectura, qué es la tercera lectura, dependiendo de la naturaleza de la ley, si necesita una mayoría específica, una mayoría calificada. Ese detalle no vamos a entrar a verlo, esta clase no es para eso. Pero vamos a ver, por favor, de los que estaban levantando la mano para el artículo anterior, lean el artículo 178, por favor, 177, constitucional. Aprobación y sesión promulgación. Sí. Dice, aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de 10 días, lo enviará el Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Va, yo por si el tema le sale otra vez ahí en alguna su reunión o les pregunta a su mamá o a su abuelita, vamos a empezar por partes. El decreto
se aprobó el 8 de marzo. Nosotros tendríamos que contar, de conformidad con lo que dice el artículo 177, un plazo de 10 días para que el Congreso de la República se lo remita al organismo ejecutivo. Si se dan cuenta, dice organismo ejecutivo. No dice presidente. El derecho es lenguaje. Nosotros tenemos que aprender con propiedad qué es lo que dice la norma, y particularmente si es el texto constitucional. Obviamente, quien ejerce la cabeza en el organismo ejecutivo es el presidente de la República. Pero lo que señala el artículo es que el Congreso, como organismo colegiado, se lo va a enviar al organismo ejecutivo. Leamos, por favor, el 178. Veto. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Congreso de Ministros, el presidente... Consejo. El presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. En caso que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias. Ok, quiero que me digan si en estos dos párrafos del artículo 78 dice que es solo el presidente. No, va. Leamos el... No. Hagan ustedes su concatenación con el artículo 195. Fíjense cómo vamos jugando con la Constitución, ¿va? Empezamos con el 177. No vamos a ver el proceso legislativo, pero tenemos a un Congreso de la República que, siguiendo la forma, ojo, aquí no vamos a discutir fondos, siguiendo la forma, aprobó un decreto legislativo. La Constitución señala que una vez sea aprobado este proyecto de ley, el Congreso en no más de 10 días se lo enviará al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo sancione, lo promulgue y lo publique. Ok. Pero si el Ejecutivo, representado por, como miremos el 195, Consejo de Ministros y su responsabilidad, el presidente, el vicepresidente de la República y los ministros de Estado, reunidos en sesión, constituyen el Consejo de Ministros, el cual conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien lo convoca y lo preside. Entonces vamos a ir por partes en esta lógica. Va a llegar este decreto al Ejecutivo y en virtud de lo que señala el párrafo primero del artículo 178, en consonancia con lo que dice el artículo 195, será el presidente de la República y el vicepresidente de la República, más los 14 ministros, más la Secretaría General, porque es la que ejerce la República Administrativa en las sesiones del Consejo de Ministros, quienes adopten la posición si se veta o no se veta este decreto legislativo. O en todo caso, si se sanciona o no se sanciona. Si se sanciona, pues se pasa a su promulgación y a su publicación. Ahora, yo quiero hacer una pregunta que va a tener definitivamente dos vertientes. Inicialmente, ¿qué ocurre si el Ejecutivo efectivamente, como lo anunció el presidente, veta el decreto 18-2022 y pues no lo sanciona, ni lo promulga, ni lo publica y lo devuelve hacia el Congreso diciéndoles, mire, disculpe, pero nosotros no estamos de acuerdo con esta ley? ¿Qué podría ocurrir? A lectura y a votación de nuevo, ¿no? Por parte del organismo legislativo, una vez recibido por el Ejecutivo. Ahí lo tienen ustedes en el artículo 179, y este es uno de los artículos que
a mí me gusta porque utiliza un término que pues no es únicamente para estos casos, pero se ejerce lo que se denomina la primacía legislativa del Congreso, ¿verdad? En efecto, en el 179 se señala, devuelto el decreto por parte del organismo ejecutivo a través de un acuerdo gubernativo emitido por el presidente en Consejo de Ministros, la Junta Directiva lo tiene que poner en conocimiento del Pleno. Y no más de 30 días, o en un plazo no mayor de 30 días, el Pleno del Congreso de la República deberá considerarlo o rechazarlo. Es decir, tomar el decreto y dirá, bueno, consideremos, ¿verdad?, si en efecto las razones del veto, porque tienen que tener razones esa exposición del organismo ejecutivo, permiten que nosotros continuemos con el trámite de este decreto o no, o simple y sencillamente rechazan la razón de veto y pues ejercen su primacía legislativa. Ahí lo desarrolla el mismo artículo 179. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazara el veto, pero ojo, ya nos pone una mayoría particular, ¿verdad? Nos dice por las 2/3 partes del total de sus miembros. Y este es un artículo bien interesante porque da una obligatoriedad, pero es una obligatoriedad relativa. Ese es el término que he utilizado, porque dice que el Ejecutivo deberá, y es más, no solo utiliza el imperativo deberá, sino que dice deberá, obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. No nos perdamos. El Congreso aprueba, manda al Ejecutivo, el Ejecutivo convoca al Consejo, analizan el decreto y deciden vetar. Lo envían de vuelta, el Congreso inmediatamente lo pone en conocimiento del Pleno, el Pleno con 2/3 partes dice, bueno, nosotros rechazamos el veto y continuamos con el proceso y se lo enviamos al Ejecutivo. Y el Ejecutivo deberá obligadamente, dice el artículo 179, después de recibirlo, proceder a su sanción y promulgación. Pero miren lo que dice después. Si el Ejecutivo no lo hiciere, o sea que a pesar de que la norma constitucional dice deberá obligadamente, puede ser que no quiera, porque luego dice, si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 3 días, para que surta efecto como ley de la República. O sea, estamos en el ejercicio de esta primacía legislativa. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Todo claro. Todo claro, ok. No, Por favor, léanme el artículo 200, denme un segundo. Mm. 272, literal N. No, perdón, literal H. Eh, 272 literal H, Lic. Sí. Solo empieza indicando de qué se trata el artículo 272, por favor. Muy bien, Lic. Funciones de la Corte de Constitucionalidad. Por favor. La Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones: conocer Vámonos a la H de una vez. de las impugnaciones impuestas contra ley. Mariano, léete ahora de una vez lo que dice la literal H. En calidad de tribunal extraordinario de la rama de la República. ¿Manda? Vámonos de una vez a la Dice la literal literal H. Muy bien. H. Muy bien. Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo, alegando inconstitucionalidad. Okay. Actuar, Ahí opinar, examinar. Ahí Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Ahora,
por favor, a su artículo 177, 178 y 179, márquele ahí, artículo 272, literal H. Y ahí vamos a ir viendo cómo el control interorgánico entre el Congreso de la República, el organismo ejecutivo, imagínense qué interesante esta dinámica, por eso la quise traer a la cátedra para que ustedes puedan ver con algo que está ocurriendo hoy por hoy en el acontecer político y jurídico del país, cómo el diseño de la Constitución permite este juego. El Congreso aprueba el decreto, siguen la forma, lo envían al Ejecutivo, el Ejecutivo sigue en forma también, porque él dice, ok, yo voy a analizar el decreto y si considero que esto no debería de ser una ley en la República, lo voy a vetar. Pero ¿qué ocurre? Que es precisamente lo que ustedes están estudiando en esta clase. Pero ¿qué ocurre si aparte de ese veto del organismo ejecutivo sobre una ley del organismo legislativo recae en el hecho de que en ese decreto exista inconstitucionalidad? Creo que Eric dijo al inicio, cuando él planteó sobre su opinión, a grosso modo, sobre el contenido del decreto, dijo, yo considero que puede existir vicios porque puede estar violentando algunos derechos que se encuentran reconocidos por Guatemala en la convencionalidad. ¿Cómo interpretamos entonces en esa línea el artículo 46 sobre la primacía que reconoce el mismo cuerpo constitucional de los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos? Yo se los pongo en el debate porque, repito, el diseño constitucional es tan particular que si el Ejecutivo dice ahora, este decreto adolece o tiene vicios de inconstitucionalidad, y no es que yo no quiera, sino que en el ejercicio de la unidad del Estado, porque recuérdense que la presidencia ejerce no solo la presidencia del organismo ejecutivo, sino la figura presidencial es el jefe de Estado, y es quien por mandato constitucional y en el ejercicio de esa trilogía de poderes representa la unidad de ese Estado. Y dice, bueno, yo en virtud de la unidad de Estado y porque necesito hacer análisis de todo esto y acopio de lo que la ciudadanía señala en cuanto a la inconformidad del contenido de esa ley, decirles, miren, disculpen, pero yo lo envío de vuelta porque esto puede estar viciado de algún tipo de inconstitucionalidad. Pues ya vamos a pasar a ese contenido también de esta unidad sobre la defensa del orden constitucional. Este proceso va a ayudar mucho para que ustedes, lo que estamos aprendiendo ahora en esta clase, puedan ir viendo estas figuras. No es lo mismo recibirlas en la cátedra que estarlas viendo en el acontecer social, porque ¿qué es lo que ocurre? Se activa la defensa del cuerpo constitucional y del orden constitucional a través de una de las figuras que en el diseño de la Constitución está concebida como un mecanismo de defensa, que es la Corte de Constitucionalidad. Ahora ya no solo necesitan de 2/3 partes del Pleno para decir, ok, no vamos a aceptar el veto, sino que en todo caso, para poder conocerlo, deben primero requerir una opinión de la Corte de Constitucionalidad sobre el razonamiento que hizo el Ejecutivo en el veto. Eso ya miramos 3 en el baile, ¿verdad? Vemos al organismo legislativo, vemos al organismo ejecutivo legislativo y a un ente con competencia y jurisdicción privativa para el tema de la defensa constitucional. No miraba la presentación porque no estaba corriendo. Yo creo que para que ustedes puedan contextualizar mejor de qué se trata la supremacía constitucional y el análisis del bloque de constitucionalidad, es mucho más enriquecedor y mucho más práctico en cátedra poder hablar de casos como este. Porque ahí es donde nosotros vemos la efectividad de este respeto a la convencionalidad y de este respeto que se debe dar al artículo 46 de la norma constitucional en cuanto a la preeminencia que tiene en el derecho interno los tratados, los derechos humanos, tratados y convenciones que ha aceptado Guatemala.
Y porque, solo quiero para avanzar ahorita en la cátedra, ¿y por qué, por ejemplo, y por qué está en medio de todo esto la Corte de Constitucionalidad, si en efecto el artículo 179 habla de la primacía legislativa? Vean, en el diseño de la convencionalidad, cuando nos referimos a tratados y a convenciones y a todos los protocolos que se firman en función de la operatividad y adjetivización de los tratados y de las convenciones, el Estado de Guatemala, representado, porque ese es el diseño por el organismo ejecutivo en las convenciones internacionales, pues dice, ok, yo acepto y ratifico el contenido de este convenio y ya lo hacemos propio en el Estado de Guatemala. Pero el mecanismo, más allá de la aceptación, pasa también por el Congreso de la República. El Congreso de la República emite un decreto que incorpora ese acuerdo o ese tratado al derecho guatemalteco. Entonces, ambos organismos, y vamos a ver también por qué el organismo judicial está supeditado también a ese control, hacen propias las obligaciones que están contenidas en estos instrumentos internacionales. Entonces, yo creo que podría hablarles por días de qué se trata el bloque de constitucionalidad, el control de la convencionalidad y la supremacía constitucional, pero verlo en vivo, a todo color, y en una situación que pues tendrá que dilucidarse en estos próximos días, ustedes están viendo, son 10 días para remitirlo al Ejecutivo, van a estar viendo ustedes cómo estas figuras de la Constitución ya se vuelven normas activas, ¿verdad? En el mismo sentido, y siguiendo con la estructura de la Constitución, ahora que pudimos, pues, por lo menos ver un par de artículos con este ejemplo con el que empezamos, vamos a ir viendo cómo está estructurada nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Iniciamos con el objeto que tiene, y lo hemos venido conversando también, que es, por un lado, la organización en el ejercicio del poder del Estado, la organización en el ejercicio del poder público. Sí, Milton, ¿tenías una pregunta? Sí, licenciada, buenas noches. Disculpe, ahora con este inciso H que habla de que la Corte de Constitucionalidad puede emitir opinión, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son los dos escenarios que pueden haber? No es que pueda, es que debe, ¿no? El escenario sería, si el Ejecutivo veta el decreto y lo devuelve al Congreso, hay una cuestión interesante también en el 178, y es de que no puedes vetar parcialmente una ley. El veto es completo, ¿ya? Si considero que hay algún vicio en esa norma, el veto que le va a dar el Ejecutivo va a ser del decreto completo. Entonces lo remite al Congreso de la República. Creo que la clave va a estar en el veto. Si el veto regresa, o sea, el documento donde se vete la ley, vuelve al Congreso con tintes de inconstitucionalidad o argumentando constitucionalidad, entonces ahí vemos la vertiente 2. La 1 es la que está contenida en el 179. La conoce el Pleno de la República y ellos dicen si aceptan o no aceptan el veto. Y si no lo aceptan, pues ejercen su primacía legislativa, lo envían para sanción, promulgación y publicación. Y si el Ejecutivo no lo quiere sancionar, publicar y promulgar, pues entonces lo hará el Congreso. Pero, insisto, esa será la llave, si el veto señala que no se procede a la sanción porque esa norma contiene vicios de inconstitucionalidad, activando los mecanismos de defensa constitucional, el Congreso de la República solo podrá conocer de ese decreto luego de tener opinión de la Corte de Constitucionalidad. ¿Está entendida tu duda? Sí, entonces digamos, depende de lo que diga la Corte de Constitucionalidad, si entra en vigor la ley o no. No necesariamente, porque para que entre en vigor no depende de la Corte, depende del Congreso. Pero para que el Congreso lo vuelva a conocer y sancionarlo ellos como ley, primero tienen que escuchar la opinión de la Corte de Constitucionalidad. Como un mecanismo de defensa del orden constitucional.
Yo les aconsejaría que en el artículo 179, como les decía, pongan ahí de referencia el artículo 272 en la literal H, porque no está precisamente en el proceso de formación y sanción de ley. Esto ustedes lo tienen hasta que nos vamos a casi la última parte de la Constitución, que es el régimen de defensa de la Constitución. Pero esas serían las dos vertientes, que regrese sin veto, que advierta algún tipo de inconstitucionalidad y lo pueda conocer el Pleno, o que regrese con un veto que señale que la norma tiene tintes de inconstitucionalidad o que advierten fallas de inconstitucionalidad. Entonces deberán tener la opinión de la Corte de Constitucionalidad para poder proceder nuevamente al proceso de formulación de ley. ¿Sí? Gracias, licenciada, muy amable. Bueno, Milton. Bueno, entonces, ¿cuál es el objeto de una constitución? Lo hemos venido repitiendo a lo largo de lo que llevamos de la cátedra. Ante toda esta convulsión que hay socialmente y ante la necesidad de la estructura y la organización de los estados, lo que se busca es, a través del diseño de un texto que recoja el consenso de todos los estamentos en una sociedad, pues básicamente el objeto que advertimos en una constitución, en un estado de derecho, es en dos vías. Uno, organizar el ejercicio del poder en el estado, en principio porque nos dice quiénes son los entes y seguidamente porque les establece a estos entes los límites en el ejercicio de ese poder que van a tener sobre sus gobernados. Y por otro lado, en base a ese pacto social, esta constitución va a, como dice en la presentación, va a consagrar los principios que le van a dar esa guía a estos órganos o a estos estamentos del poder público. Entonces, si lo vemos nosotros desde esa perspectiva, que es un mecanismo a través del cual nosotros consagramos principios, también valores, de hecho, que son la guía para la acción de los órganos del poder público, podemos ver entonces que tenemos una organización del ejercicio del poder y señalamiento de los principios que tienen que inspirar a quienes ejercen ese poder en una sociedad determinada. La Constitución Política de la República de Guatemala, y si la tienen ahí, por favor, para que lo vayamos analizando directamente con el contenido de la Constitución, está dividida en el preámbulo, que es la invocación que tiene este pacto social, este pacto que hizo la sociedad de Guatemala en el año 1985. La Asamblea Nacional Constituyente, de hecho, fue convocada en 1984. El trabajo que hizo la Asamblea, pues, se tuvo entre el 1984 y 1985 para que el periodo de vigencia de la Constitución iniciara en 1986. Nosotros vemos inicialmente el preámbulo de la Constitución, luego vemos la parte dogmática de la Constitución, y así la recoge también la doctrina bajo esa terminología dogmática, que está contenida del artículo 1 al artículo 139 de la Constitución, la parte orgánica, que está contenida del artículo 140 al artículo 262, la reforma constitucional, que está contenida del artículo 270 al 281, y las disposiciones finales y transitorias, como es un título como independiente, inicia con su numeración y está contenida del artículo 1 al artículo 27. Estas disposiciones finales y transitorias son interesantes porque tiene disposiciones finales y transitorias del texto constitucional del 85, que entró en vigencia en el 86, pero tiene también disposiciones transitorias, finales y transitorias de la reforma constitucional. Ya lo van a ver ustedes cuando leamos. Cómo tiene contenido de estos dos momentos del cuerpo constitucional. Hay algunos doctrinarios, y eso lo tienen también en el material, que agregan una parte a lo que les acabo de señalar, hacen una estructura distinta, pero al final bajo el mismo contenido de títulos.
advirtiendo el preámbulo, la parte dogmática, la parte orgánica, y le agregan una parte práctica, que es la que se encuentra contenida por las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. También señalan como una parte práctica la reforma de la Constitución y las disposiciones finales y transitorias. Esta es una cuestión doctrinal, y yo creo que para una mejor dinámica de estudio es una clasificación interesante, la de agregar en la parte orgánica esta separación a partir del título sexto, el séptimo y el octavo, porque en efecto pues nos dan más preceptos que son, como bien lo dice el título, como prácticos, ¿verdad? La defensa de la Constitución y la defensa del orden constitucional y las garantías constitucionales, los mecanismos de reforma del cuerpo constitucional y las disposiciones finales y transitorias. Pero yo insisto siempre en que el texto constitucional, así es como está presentado. El contenido de la Constitución es preámbulo, parte dogmática, parte orgánica, la reforma constitucional y las disposiciones finales y transitorias. Con las que ustedes se sientan cómodos, si yo les llegara a preguntar, pueden decir la que agrega la parte práctica, o con preámbulo, dogmática, orgánica, reforma y disposiciones finales y transitorias. Creo que estamos bien. ¿Qué es lo que advertimos nosotros en la estructura de la Constitución? Dentro de la parte dogmática, ahí dentro de la doctrina, se agrega también el preámbulo. En nuestra Constitución nosotros advertimos el preámbulo, tenemos el título 1, que se refiere a la persona humana, fines y deberes del Estado, y el título 2, referente a derechos humanos, y su clasificación en derechos individuales, sociales, derechos, deberes y derechos civiles y políticos, y las limitaciones a los derechos constitucionales. Esos son los dos títulos de la parte dogmática de la Constitución. El título 1, de hecho, es solamente 2 artículos, el título de la persona humana, fines y deberes del Estado, en un capítulo único con 2 artículos, que es la protección a la persona y los deberes del Estado. Ustedes me dicen si de pronto voy muy rápido para ir dando más despacito, pero me gustaría que si tienen por ahí su Constitución, ustedes puedan ir marcando esta clasificación para que les sea más fácil advertirla cuando vayan leyéndolo. Repito, entonces, tenemos 2 títulos en la parte dogmática de la Constitución: la persona humana, fines y deberes del Estado, y derechos humanos. En el apartado de derechos humanos, el reconocimiento de los derechos individuales, derechos sociales, deberes y derechos cívicos y políticos, las limitaciones a los derechos constitucionales. No es tan extensa la parte dogmática, no las vamos a ver en detalle, solo vamos a ver generalidad de cómo es que está estructurada la Constitución. Luego, en la parte dogmática, que es la que acabo de explicarles, ahí tienen ustedes en dónde están, cómo está contenido el articulado de los títulos, de los 2 títulos que contienen la parte dogmática. Los derechos humanos está el capítulo 1, en el artículo del 3 al 46, los derechos individuales, del 47 al 134, los derechos sociales, del 135 al 137, los deberes y derechos cívicos y políticos, y del 138 al 139, la limitación de los derechos constitucionales. Esa es la forma en la que está estructurada la parte dogmática con sus 2 títulos. Insisto, les voy a hacer que se les quede en base a la repetición, si es que no lo leen. 2 títulos en la parte dogmática: persona humana, fines y deberes del Estado y derechos humanos.
y los 4 capítulos que contienen los derechos individuales, sociales, cívicos y políticos, así como los límites al ejercicio de estos derechos. Esa es la parte dogmática en el texto constitucional. Luego, ¿cómo presenta la doctrina la parte orgánica? Pues no difiere, y aquí la presentación es básicamente como está también en la Constitución. Se divide en el Estado, el poder público y la estructura y organización del Estado. ¿En cómo salimos de la parte dogmática para hablar de reconocimiento de principios y derechos humanos, para pasarnos ya entonces a una parte que ve más los organismos del Estado, que ve la parte organizacional del Estado? ¿Y cómo inicia? Diciéndonos que es el Estado de Guatemala y cómo es su forma de gobierno, el reconocimiento de la nacionalidad y la ciudadanía y cómo rigen las relaciones internacionales del Estado. Luego nos pasamos, ok, ya tenemos la definición macro de qué es el Estado, y nos vamos al poder público. ¿Cómo se ejerce el poder público? Las líneas generales de este ejercicio, y luego vemos la división de los 3 organismos del Estado. El organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Yo saben que cuando estaba igual que ustedes de estudiante, hace mucho tiempo, yo creo que esta clase, si seguimos con la misma línea de verla en el tercer semestre, segundo año, yo la recibí hace casi 30 años, así que no ha cambiado nada, estamos en la misma Constitución. En el ejercicio, el mecanismo que tenía yo para estudiar era, yo agarraba la Constitución y por cada artículo decía qué ley hay, qué ley desarrolla lo que está diciendo esta Constitución. Si ustedes agarran esa dinámica y empiezan a revisar, les doy un ejemplo. Si nosotros nos vamos al artículo 144, este regula la nacionalidad de origen. Y nos dice que los guatemaltecos de origen y los nacidos en el territorio de Guatemala, naves y aeronaves, etcétera, etcétera, son considerados guatemaltecos. Pues resulta ser que está la ley de nacionalidad. Entonces dije, ok, voy a apuntar aquí, ley de nacionalidad. Me la compro y le ponía en la pasta artículo 144 de la Constitución. Y lo interesante es que si ustedes agarran esa ley y empiezan en los considerandos de la promulgación de esta ley, siempre les dice, bueno, de conformidad con lo preceptado en el artículo 144 de la Constitución Política. Ustedes se van a dar cuenta cada vez que lean normativa ordinaria, en los considerandos de las normas, siempre les va a decir qué texto constitucional es el que se está desarrollando o a cuál de ese texto hacen consideración. Si nosotros vemos solo esta parte de la presentación que ustedes tienen ahí, les digo, está la ley del organismo legislativo, la ley del organismo ejecutivo, la ley del organismo judicial, la ley de servicio civil del organismo legislativo, la ley de servicio civil del ejecutivo, la ley de servicio civil del organismo judicial. Solo ahí van 6. Régimen político electoral, la ley electoral y de partidos políticos. Régimen administrativo, ley general de descentralización, ley general de regionalización, ley de consejos de desarrollo, régimen de control y fiscalización, ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, ley de probidad y responsabilidad de funcionarios públicos, régimen financiero, la ley orgánica de presupuesto, una ley que se promulga todos los días, la ley anual de presupuesto. Nos vamos al ejército, la ley constitutiva del ejército, nos vamos al Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación, ley orgánica del Ministerio Público, el 512 creo que es el decreto de la Procuraduría General de la Nación. No, hombre, y si le entramos al régimen municipal, solo eso es una clase. Qué buena una clase, solo eso es una maestría. Si entran a conocer el régimen municipal, tenemos el Código Municipal, la Ley de Servicio Civil Municipal. A eso se refiere la doctrina y esto que he tenido yo en Santa Cantaleta desde que empezamos esta cátedra, cuando
hablamos de la supremacía de la norma constitucional y de los principios que invocan los movimientos sociales para poder generar una estructura y un orden. Me decía alguien, pero es que ¿por qué no lo ponen en la Constitución? Porque es Constitución, no es digesto, no es una compilación de libros, no es una enciclopedia. Lo que ustedes van a tener en el texto constitucional son las bases. ¿Y a qué están llamados los organismos del Estado? A respetar estas bases. Por eso es que solo ponen la generalidad para que luego el constituyente en el desarrollo de la norma, perdón, el legislador en el desarrollo de la norma ordinaria y cumpliendo con los principios, valores y derechos que están reconocidos en el texto constitucional, pueda ir desarrollando la norma ordinaria que le da vida y le da toda esa cohesión al sistema político. Entonces, esta es, utilicemos el término a grosso modo, la parte orgánica no solo de la Constitución, esta es la parte orgánica del Estado de Guatemala. Ahí tienen ustedes en estos artículos cómo se conforma el Estado de Guatemala, a quienes consideramos nacionales en este territorio. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los elementos del Estado? La persona, el territorio, el sistema jurídico, la finalidad. Pero ¿y qué persona? ¿A quién consideramos nosotros como parte de este Estado? ¿Bajo qué condiciones están estas personas? Pues en términos generales, la Constitución desarrolla esos principios, desarrolla esos derechos y nosotros ya nos vamos a la normativa ordinaria. En esta parte orgánica, ya en específico en el texto constitucional, pues este es el contenido en los títulos. En el título tercero, que inicia en el artículo 140, encontramos al Estado, se desarrolla en 3 capítulos, el Estado y su forma de gobierno, la nacionalidad y ciudadanía y las relaciones internacionales del Estado. En el título cuarto, que inicia con el poder público, que de hecho desarrolla, qué es el poder público, qué es lo que nos expone el constituyente acá, cómo se ejerce el poder público, la división entre los organismos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Luego en el título quinto, en cuanto a la estructura y organización del Estado, nos dice, bueno, cómo ya el Estado se organiza en su régimen político electoral, en su régimen administrativo, en su régimen de control y fiscalización, en el régimen financiero, preceptúa lo atingente al ejército. ¿Saben? Quisiera un pequeño paréntesis así con el tema del ejército. Acuérdense que esta Constitución nace como parte de un pacto entre la clase política y el sector militar. Nosotros veníamos de una serie de golpes de Estado y la participación del ejército ha sido muy particular en todo esto. Se hace la convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente que pues concluya la promulgación de esta Constitución, pero recuerden que todo este proceso lo vivimos inmersos en un conflicto armado interno. No fue hasta 1996 que se firma la paz, pero la participación del ejército ha sido muy particular en todo el proceso que concluyó pues en la promulgación de esta Constitución. Por eso es que ustedes ven un apartado particular ahí para el ejército. El Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación y el régimen municipal. Esta es la estructura en el texto constitucional de la parte orgánica. Para los que estábamos desde aquella época, porque el texto constitucional, si bien es cierto, empezó su vigencia en 1986, nosotros pudimos ver el rediseño de las instituciones con la reforma constitucional. Entonces, por eso es que ustedes advierten ciertas diferencias y hay unos anacronismos ahí muy particulares en las normas ordinarias. Antes la Procuraduría General de la Nación, eso es también como un paréntesis, había una sola ley que regulaba la Procuraduría General de la Nación, que tenía la sección de consultoría, menores, fiscalía, y no recuerdo cómo se llamaba la otra. Que luego, con la reforma constitucional, se escinde a la figura de la Fiscalía General
Y por eso es que ustedes ven un Ministerio Público y Fiscalía General y Procuraduría General de la Nación. Ya se generan en ese momento dos leyes distintas, pero todo esto nace a partir de la reforma constitucional. Y en la parte práctica, como lo señala la doctrina, advertimos las garantías constitucionales y defensa de la Constitución. Yo no sé si ustedes sabían que la figura de la exhibición personal, de el amparo y la inconstitucionalidad de las leyes están consideradas dentro del texto constitucional como una garantía de la Constitución. Pero en el mismo nivel, dentro del texto, está también contenida la Corte de Constitucionalidad como una institución que ejerce jurisdicción privativa. La Corte de Constitucionalidad no está dentro de la estructura del organismo judicial, es una entidad que de hecho está reconocida dentro de la norma, específicamente en el apartado de las garantías constitucionales. De la misma manera en la que está considerado la Comisión y Procurador de Derechos Humanos. ¿A qué me refiero y a qué se refiere en este caso la Constitución con comisión? A la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República de Guatemala. Y fíjense, si seguimos en esa línea y si ustedes algún día llegaran a tomar algún consejo de esta docente como alumno, miren cuántas leyes tendrían ahí. De entrada tendrían la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Tendrían la ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de Derechos Humanos, para poderlas ir compilando, ¿verdad? Que todas ellas nacen de este apartado de la Constitución en cuanto a las garantías. Y luego, siguiendo con cómo lo clasifica la doctrina en la parte práctica, tenemos el apartado de la reforma a la Constitución. ¿Y qué advertimos ahí? Pues cómo se ejerce la iniciativa, cómo se convoca la asamblea, quiénes pueden ser diputados a la asamblea, cuáles son los mecanismos de reforma y cuáles son los artículos no reformables. Yo creo que por esa naturaleza es que la doctrina le hizo esa subclasificación en parte práctica. ¿Cómo está contenido eso en el articulado? Pues tenemos el título sexto, que es la atingente a las garantías constitucionales y defensa de la Constitución, y luego el título séptimo como capítulo único, que es el que señala las reformas a la Constitución. Para finalizar, en el título octavo, únicamente un capítulo, en donde advertimos las disposiciones finales y transitorias, que como les repito, cuando las lean, van a ver que algunas son de la Constitución de 1986 y otras son de las reformas constitucionales de 1993. ¿Alguna duda hasta acá? No, licenciada. Perfecto. Recuerden que las dudas son producto de dos cosas, o que entienden todo o que no entienden nada. Y si no los tengo enfrente, está un poco fregado entender si ustedes están entendiendo. ¿Qué es lo que nos señala la doctrina en cuanto a características específicas de este documento, de la Constitución Política de la República de Guatemala? Bueno, lo que hemos venido hablando y machacando permanentemente. Ocupa el primer lugar en el peldaño dentro de la jerarquía del ordenamiento jurídico. Ya lo leímos en la clase pasada, el contenido del artículo 44 constitucional, que ¿qué es lo que dice? Pues que son nulas ipso iure todas aquellas normas que tergiversen el contenido de las disposiciones constitucionales, que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que consagra la Constitución política. Pero además, otra de sus naturaleza característica particular es que lo emite un legislador constituyente. También hablamos de esas características de este legislador constituyente que no es permanente, ¿verdad? Es convocado específicamente para abordar el diseño de una norma constitucional, mientras que, obviamente, las normas ordinarias pues las emite el legislador ordinario, ¿verdad? Que forma parte de el organismo de Estado que tiene ese mismo carácter también, un carácter de permanente. Además, no solo tienen un contenido jurídico,
también lo hemos conversado, tiene una trascendencia política. ¿Por qué es trascendente desde el punto de vista político? Porque nos establece el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos en esa misma estructura de Estado, ¿verdad? El derecho de elegir, de ser electo y las condiciones en las cuales esos derechos se ejercen como ciudadanos. En esta unidad, y que creo que va a ser la parte más complicada, por eso vamos a saltarnos algunas, son las que ustedes van a desarrollar en el trabajo, hay otra cuestión particular, ¿verdad? Que es la hermenéutica jurídica constitucional, la exégesis de la norma, que no es más que los métodos de interpretación de la norma constitucional. No es lo mismo, aunque los métodos pudieran llegar a serlo, pero no es lo mismo la interpretación del texto constitucional a la interpretación de normas ordinarias. Lo bueno es que acá, que ustedes van a aprender mecanismos de interpretación o métodos de interpretación constitucional, eso les va a hacer mucho más fácil la vida cuando tengan que interpretar un texto ordinario. Yo el consejo que les doy, y que también es comprobado en vida práctica, es que aprendan a hablar en derecho, aprendan la terminología legal. Si ustedes se sientan con los médicos y le hablan de una enfermedad o les hablan de las medicinas, uno se vuelve loco, uno no les entiende. Pero para eso estudian, ese es su mundo, es su jerga. Si ustedes quieren aprender metodología de interpretación normativa, ya sea ordinaria o constitucional, lean más de derecho, apréndanse los términos, porque eso les va a dar un bagaje más completo y les va a permitir tener una mejor comprensión en cuanto a la metodología que ustedes decidan utilizar. Todas las leyes ordinarias, por el principio de jerarquía constitucional, deben estar sometidas en su forma y en su materia a la norma constitucional. Insisto, estas son algunas de las características que tiene esta estructura de la Constitución. Por ser el carácter que es y por lo que implica dentro de la organización política y social de un Estado, su modificación tiene un procedimiento específico. Vamos a hablar, o mejor dicho, van a leer ustedes, van a desarrollar ustedes en el trabajo que les estoy diseñando y que les voy a enviar, sobre los tipos de constituciones. Así que esto es lo que aplica para nuestra Constitución. Habrán algunos países, habrán algunos estados que sus procedimientos de modificación del texto constitucional sea distinto, ¿verdad? En Guatemala, alguien me decía a mí, es que la Constitución de Guatemala es 3 veces rígida. No, es que la Constitución de Guatemala es bien interesante y nos plantea 3 mecanismos en atención a lo que vamos a estudiar para reforma, de su planteamiento, de su conocimiento y de su autorización. Yo les diría que hay rigidez, sí, pero cuando nos vamos a los artículos pétreos, ¿verdad? En donde con una absoluta claridad y determinación, el artículo constitucional les dice, estos artículos no los podemos modificar. Esto en cuanto a las características. Vamos a dar solo un pequeño detalle sobre la clasificación de las normas constitucionales y les explico por qué. El trabajo que yo les voy a enviar, que va a ser trabajo y en virtud de la solicitud de alguien por acá, y tiene toda la razón, a mí se me va a hacer también más fácil, va a ser como un tipo cuestionario. Entonces, ustedes van a ir desarrollando en este cuestionario la clasificación de las constituciones en función del análisis de esta que tenemos en Guatemala. Yo les podría platicar o plantear, bueno, la Constitución de Guatemala es escrita o no escrita. Si es escrita, explíqueme usted por qué, desde cuándo, bajo qué procedimiento, etcétera, etcétera. Es básicamente un cuestionario con algunos elementos del desarrollo. No vamos a entrar a ver la especificidad de la clasificación, ojo, de las constituciones, porque se lo van a ir desarrollando ustedes. Como yo les voy a enviar el trabajo antes,
les voy a dar por lo menos una semana, semana y media, para que lo puedan ir desarrollando. Si tienen dudas, conforme lo vayan haciendo, pues las podemos ir discutiendo en clase y revisando la Constitución. En cuanto a la clasificación, eso va a ser en cuanto a la clasificación de las constituciones, y habrán algunas preguntas en cuanto a la estructura y organización de los poderes del Estado. Ahora, si hablamos de la clasificación, ojo, miren la diferencia. La clasificación de la norma constitucional a la clasificación de la Constitución. Aquí vamos a hablar de las normas que están dentro de la Constitución. No te puedo enviar el trabajo de una vez porque no lo he terminado. En cuanto esté ya terminado el diseño, yo les subo el trabajo. Entonces, insisto, no nos confundamos. Estas son normas dentro del texto constitucional y el otro es la Constitución en conjunto. Ustedes van a advertir dentro de la Constitución, cuando la vayan leyendo, que hay normas operativas o de aplicación inmediata. Estas no necesitan de una ley ordinaria para su aplicación ni para surtir efectos. Estas ya inmediatamente en cuanto el texto constitucional entra en vigencia, entonces esas normas empiezan a surtir efectos. Hablemos de la parte dogmática. Nadie va a discutir desde cuándo se operativiza o se vuelve ley en el país, por ejemplo, el registro de personas o individuos, la inviolabilidad de la correspondencia, el derecho de asilo o el derecho de petición. Todas estas son normas de aplicación inmediata. ¿Entendemos esa parte? Sí. Perfecto. Sí, tenemos normas de aplicación diferida, que esta sí, para que puedan surtir efectos van a necesitar que el poder constituido emita una ley específica sobre esa materia. Que si no, pues no surten efectos, o sus efectos van a estar en suspenso. Dentro de esta clasificación también tenemos algunas que se les llaman leyes programáticas, que no es necesariamente que dependan de una norma, sino de alguna tarea del organismo de gobierno. Les pongo ejemplos. En la Constitución nuestra se señala como de interés público y de emergencia la atención de la electrificación rural. Entonces, hay una ley de electrificación, pero a su vez hay algo que en doctrina se le llama la reserva legal, y es que la Constitución deja abierta esa vía para que se desarrolle no solo la norma, sino políticas públicas tendientes a la subsanación de estos principios y de estos derechos, o la objetivización de estos. Entonces tenemos, por ejemplo, el tema de la electrificación rural o de la alfabetización nacional. Fíjense, el texto constitucional, por ejemplo, nuestro, habla de la alfabetización y señala que se va a crear un comité. Yo, si no me recuerdo mal, es uno que se llama CONALFA. Y CONALFA, en las disposiciones transitorias, yo creo que sí, en efecto, ahí en las disposiciones transitorias tiene que estar, señala de que se va a tomar un porcentaje, sí, aquí está, qué bien. En el artículo 13 de la Constitución dice, se asigna a la alfabetización el 1% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado para erradicar el analfabetismo de la población económicamente activa. Pero miren qué interesante, porque dice, oigan esta norma, durante los 3 primeros gobiernos, no dice primeros 3 años, dice primeros 3 gobiernos originados de esta Constitución. Ese es el artículo 13 de las disposiciones finales y transitorias. Dice, durante los primeros 3 gobiernos originados de esta Constitución, la asignación de ese 1% se va a deducir del porcentaje y los manda al artículo 91. Fíjense qué particular estas normas, ¿verdad? No son de aplicación inmediata, porque en principio el Ejecutivo tendría que haber creado, como lo hizo, el Comité Nacional de Alfabetización. Y les cuento, también el Comité Nacional de Alfabetización tiene una integración bien particular. Hay sector privado y hay sector público. Entonces les dice,
como esto es un tema de Estado y es un tema que nos compete a todos y es de que toda la población sepa leer y escribir, usted va a agarrar un 1% del presupuesto, y miren lo particular de la norma, de los 3 gobiernos que sigan después de que entre en vigencia esta Constitución, y se lo van a quitar, y fíjense, nada más y nada menos que a la asignación que da la Constitución al deporte. Si ustedes ven el artículo 91 de la Constitución, se reconoce la autonomía del deporte. Dice, asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del Estado el fomento y la promoción de la educación física y el deporte. Y para este efecto se destinará una asignación privativa, no sé también si ustedes lo sabían, del 3% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. Entonces, si la norma constitucional decía, bueno, el deporte recibe el 3% del presupuesto, espérese, de su presupuesto, un 1% se va para CONALFA, por lo menos durante 3 gobiernos. Estamos agarrando el sentido de lo que significa la clasificación de estas normas. Porque, por ejemplo, el artículo 13 de las disposiciones finales y transitorias, pues simple y sencillamente ya no es vigente. Esos 3 gobiernos ya finalizaron, ya esa asignación específica que se daba para la alfabetización ya no es obligatoria, y el presupuesto que recibe el Comité Nacional de Alfabetización pues ya será por su estructura normal, ya no es como un plan de emergencia, digamos así, para atender el fenómeno del analfabetismo. Esta situación que no entiendo cómo aún podamos vivir en esto. Esas son las leyes o normas de aplicación diferida, y dentro de ellas contenidas también las programáticas, que, insisto, no necesariamente dependen de la emisión de una norma a través del legislador ordinario ni del constituyente delegado, sino de alguna norma, pero a nivel de gobierno. Y tenemos también las normas declarativas o de principios, que son las que prevén propósitos, valores o principios que rigen la vida en sociedad. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, por ejemplo, cuando se dice cómo está integrado un gobierno o cuál es la orientación de un gobierno. ¿Quién puede leer el artículo 140? Constitucional. Dice que ya se están durmiendo, pero ya falta poquito. Leolic, Por favor. 140. ¿Sí? Sí, muy bien. El artículo 140, ¿ya lo veo? 140, Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Perfecto, gracias, Mariano. Si ustedes se dan cuenta, aquí no necesitamos una norma para desarrollar esto, ni programática, ni absolutamente nada. Lo que nosotros tenemos aquí es una declaración, en donde decimos cuál es el sistema al cual está sujeto nuestro Estado. De eso se tratan las normas declarativas o de principios. Tenemos también otra variante de normas, que son las normas de organización. Acá en Guatemala tenemos señalado en la parte orgánica cómo está estructurados los poderes del Estado. Pero ojo, más allá de cómo están estructurados los 3 poderes del Estado, tiene también cómo están estructuradas las demás instituciones del Estado, y se las va clasificando de conformidad con a qué partes de esa estructura se relacionan. Cuando les hablan del régimen administrativo, de control o de fiscalización, van haciendo esa diferenciación. En la norma constitucional vemos a la Contraloría General de Cuentas, al Ministerio Público, a la Procuraduría, y se señalan, de hecho, ya van a ver ustedes en el régimen administrativo y de control y fiscalización, y en el régimen financiero, cómo se mandata, ahí sí, la formulación de ciertas normas para darle sentido a esa organización del Estado. Tenemos también las normas de atribución de competencia, que son las que dicen cuáles son las funciones de cada uno de los organismos del Estado.
y ustedes las van a advertir en la Constitución. Si ven, por ejemplo, el artículo 157, les habla de las potestades del Congreso de la República. Si ven el artículo 182, bueno, en el tema del Ejecutivo es particular, porque en el Congreso, pues todos los diputados tienen la misma jerarquía, salvo las disposiciones internas que tienen en el ejercicio parlamentario de los que conforman la junta directiva, las jefaturas de bloque, las jefaturas de comisión y toda la estructura propia del organismo legislativo. En el tema del ejercicio del voto como legisladores, tanto vale el voto del presidente como el de un diputado que está en el hemiciclo. O sea, no hay una diferencia entre uno y otro. Ahora, si nos vamos al organismo, por eso es que ustedes ven que en el diseño que tiene la Constitución en cuanto a las atribuciones del Congreso, pues tratamos igual a todos los diputados. Si nos vamos al Ejecutivo, la clasificación que ustedes van a advertir es entre la presidencia, la vicepresidencia y el Consejo de Ministros. Pero todos los ministros, ahí no hay ninguna diferenciación, tienen también igual nivel. Y en las decisiones y deliberaciones que tenga el Consejo de Ministros, los ministros tienen el derecho a emitir su disenso y a votar, señalando ahí, razonando sus votos, si ellos están o no están de acuerdo con las disposiciones que se emitan en donde son convocados como Consejo de Ministros. A eso nos referimos cuando hablamos de las normas de atribución de competencia. Son las que nos señalan cuáles son o establecen cuáles son las atribuciones que tienen cada uno de los organismos de Estado. Y obviamente, insisto, adquieran ustedes sus leyes, que van a entenderlas mejor cuando tengan las normas ordinarias que van a complementar a estos 3 organismos de Estado. A mí me decía una alumna, por cierto, de otra universidad, es que ya me leí toda la Constitución y no encuentro lo del gabinete. Y la vas a leer 10 veces. La Constitución no habla de gabinetes. La Constitución señala Consejo de Ministros. Me dice, pero es que yo oigo a cada rato que los gabinetes aquí, que los gabinetes allá. Eso lo desarrolla la ley ordinaria. Y no es más que para hacerle el despacho del Ejecutivo, para poder atender mejor problemáticas específicas, la ley del organismo ejecutivo dice, bueno, el presidente de la República puede ordenar a sus ministros como piezas claves en organizaciones más chiquitas que se llaman gabinetes y pues coordinar a través de ellos ciertas políticas de gobierno. Pero eso no lo van a encontrar en la Constitución política. Eso está en la ley ordinaria, que es la ley del organismo ejecutivo. Así que, por favor, vayan acumulando todo eso. Yo no sé si ustedes ya reciben derecho administrativo. No, licenciada. No, licenciada. Si toman este método, de verdad, que van a sentirse mucho más tranquilos en derecho administrativo, porque cuando uno empieza a ver ese tumulto de leyes, porque es impresionante, que sí siente que se le viene el mundo encima, es un montón. No es lo mismo que si uno agarra un código civil que su contenido es denso, complejo, pero leer todas las normas de derecho administrativo, de verdad es muy complejo. Lo mejor es desarrollar desde ya un método, y el mejor método para el estudio de derecho administrativo es la norma constitucional. A partir de ahí van a ir poder ustedes haciendo la clasificación de sus leyes e ir entendiendo mejor todas esas dinámicas de derecho administrativo. Y tenemos, por último, las normas sancionadoras, que nuestra Constitución no contiene normas sancionadoras. Yo no sé si hayan otros textos, no conozco textos constitucionales que desarrollen normas sancionatorias, pero su, digamos, símil, si lo queremos plantear así, es que no puede haber una norma que contradiga al texto constitucional. Entonces, la sanción sería básicamente que no se va a aplicar, ¿verdad? Nosotros podemos advertir que una norma de carácter ordinario no es aplicable porque no es aplicable en términos generales o porque no es aplicable en el caso concreto. Entonces ahí se activa nuevamente este mecanismo de defensa de la Constitución para que se puedan hacer los planteamientos de inconstitucionalidades de ley, ya sea parcial o total, o inconstitucionalidades de ley en un caso específico o concreto.
Eso sería el símil de lo que es una norma sancionadora, porque pues por definición la Constitución de Guatemala no tiene normas sancionadoras. ¿Qué es lo que origina esto? De que tengamos una norma ordinaria que eventualmente pudiera ser contraria a la norma constitucional o que contradiga los preceptos de la norma constitucional. Pues como les digo, la inconstitucionalidad de leyes, la nulidad absoluta y expulsión del ordenamiento jurídico. Esto es particular, ¿verdad? Porque esto se da si en efecto, luego de que nosotros planteemos una inconstitucionalidad de ley, ya sea parcial o total, pues uno de los efectos que tiene en este procedimiento la Corte de Constitucionalidad es declarar la expulsión del ordenamiento jurídico de este texto constitucional. Yo creo que vamos a dejarla hasta ahí. Terminamos entonces de ver la clasificación de la norma constitucional. Ustedes van a estar recibiendo el trabajo que va a ser básicamente en base a esto, a la clasificación de las constituciones entre rígidas, flexibles, escritas, consuetudinarias, originarias, derivadas, programáticas, utilitarias, normativas nominales, semánticas. No se asusten porque ustedes en el contenido que les envié y que hoy va reforzado, tienen todo esto desarrollado. Lo único que tienen que hacer es tomar el documento que yo les envié y su constitución, porque el juego de este trabajo es que ustedes vayan contestando lo que dice el texto y revisando la constitución para ciertas preguntas que van a ir teniendo. Entonces, para que podamos avanzar en esta unidad, esta parte de la unidad la van a tener ustedes para desarrollar en el trabajo. Y repito, lo que yo les planteé en el trabajo no va a ser motivo de la evaluación. ¿Sí? Y luego ya vamos a terminar para darle finalización a esta unidad con la generalidad sobre la costumbre constitucional y la constitución consuetudinaria y los mecanismos o métodos de interpretación constitucional para que terminemos ya con la reforma y los estados de excepción. Yo se los dije cuando empezamos, esta unidad es bastante larga, entonces vamos a tratar de ir desarrollando una buena parte de ella con el trabajo que yo les pongo. Dime, María Luz. Linda, buenas noches. Perdone, ¿cuándo estará subiendo usted las notas? Ya, yo empecé a subírselas hoy porque, como les comenté, tuve que ir a la universidad para que lo trabajáramos con los de informática. Entonces, entre hoy y mañana yo termino de calificar. No las estoy subiendo como para que las consulten todas. Yo las estoy enviando directamente desde el correo en donde ustedes me enviaron el examen. Yo califico y envío la nota. No sé si todavía esté conectado alguien que ya haya recibido su nota. Sí, algunos compañeros han informado que sí han recibido la nota, pero no son todos. Es que no, de 276 exámenes que se cargaron en el buzón del formulario del examen, creo que van 20. Entonces yo los termino de revisar y les estoy enviando a uno por uno su nota y ya luego yo cargo la nota completa para enviarla. Ok, gracias, Lita. Pero entre hoy y mañana ustedes van a tener sus notas. ¿Alguna pregunta? Ok. Mi único consejo es siempre... Lean, Noli, gracias. Lean. Y así como esto con lo que empezamos la clase de la discusión de este decreto 18-2022, ustedes estudian derecho. No hablen de algo si no lo han leído, si no lo han investigado, si no lo tienen digerido. Así que, por favor, revisen su contenido, que lo tienen ya cargado en el Classroom, y nos vemos el lunes. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Gracias. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Gracias. Buenas noches a todos.